Bueno, buenos días, bienvenidos a, a todos y a todas a este CIPAS de curso de pensamiento lógico y matemático. Eh, Me presento, mi nombre es Jesús David Moscote Guillén, pertenezco al SEAC Curmaní y hoy me acompaña la profesora Nuri Yasmín Moreno, perteneciente al SEAC José Acevedo. Eh, Vamos a darle inicio. Hoy vamos a dar unidad 2, tarea 3, que es la teoría de conjuntos. Y hoy vamos a abordar los ejercicios 1 y 2. Entonces, cabe recalcar que antes de que ya estemos aquí, por favor, entrar al campus e inscribirse al CIPA, que para nosotros es muy importante que ustedes se inscriban al CIPA. Por cuestiones, yo les notifiqué por el grupo de Team que se me presentó un inconveniente y se crearon dos CIPAs. Cualquiera se puede inscribir en cualquiera, van a ser eh, iguales, pero ayer les hice la salvedad porque hubo un problema con el fluido eléctrico que nunca falta por acá, por esta parte, y al momento de estar creando el CIPA, pues se fue la luz y pensé que no se había creado, busqué y no encontré, y me tocó crear uno ayer nuevamente, y fue que cuando ya volví y lo creé, ya apareció nuevamente. Pero, por favor, inscribirse al CIPA que dice tarea 3 ejercicio 1 y 2 pensamiento lógico matemático. Le agradezco. Profe Entonces, Jesús, sí, profe Jesús, discúlpame, en mi caso también me pasó algo similar. Por error coloqué la hora de inscripción del CIPAS, una hora equivocada, la puse a las 3 porque, bueno, me confundí, a esa hora tenemos otra reunión y puse las 3 y por eso no, a los estudiantes que están asignados a mi cargo no les permite registrarse. ¿Listo? Pero entonces ya voy a hacer el ajuste para que pues puedan entrar y registrar su asistencia normalmente. En unos 5 minuticos ya les comparto que ok, les aparezca el CIPAS con el horario correcto. listo, gracias, profe Núñez. Entonces, el objetivo de la unidad hoy es aplicar gráficos, diagramas y tablas de la teoría de conjuntos para dar solución a problemas de la vida real. Y tenemos unos objetivos específicos que es reconocer algunos conceptos básicos sobre teoría de conjunto, definición, notación de conjunto, representación de conjunto por compresión y extensión, revisar conceptos básicos sobre la clasificación de conjuntos, finito, infinito, vacío, unitario, universal, disyunto, cardinal de un conjunto, reconocer operaciones entre conjuntos, unión, intersección, diferencia, complemento, diferencia simétrica y describir paso a paso de la aplicación de la teoría de conjunto en una problemática real. Como ustedes pueden ver en el entorno de aprendizajes, acá deben ingresar al foro y usted, cada quien, aquí hay un cuadro, va escribiendo su nombre correspondiente a la letra que va a escoger. Es muy importante hacerlo porque a veces se escriben, yo escojo la letra A, B, pero entonces al fin uno se confunde como tutor y a veces lo que hacen es repetirse eh, las letras. Y usted sabe muy bien que en la rúbrica dice que si hay una letra repetida, pero uno observa en el foro de que hubo un estudiante que lo hizo que dijo por primera vez que iba a ser la letra A, un ejemplo, pues se le califica a ese estudiante y al otro tendrá una nota de 0. Entonces es muy importante que este cuadrito cada quien lo vaya haciendo y lo vaya compartiendo en el foro. Bueno, es para revisar el entorno de aprendizaje, unidad 2, contenido y diferentes bibliográficos, la referencia. Ya saben que tienen que revisar los referentes bibliográficos. Y
es muy importante esto. Yo siempre le recargo a los estudiantes. Si hay diríamos, una plantilla, entonces hay muchos estudiantes que vienen, primero, o comparten imágenes en el foro, segundo, comparten un formato Word. Entonces yo les recomiendo, lo que están haciendo es un doble trabajo, porque yo si voy a hacer mis aportes, los voy haciendo ya de una vez en la plantilla, independientemente después que haga la introducción, los objetivos. Muchos estudiantes me colocan que los objetivos es las normas APA, ¿no? Eso es lo que está en la plantilla. Los objetivos específicos es lo que usted está realizando y el objetivo general, pues el tema principal de lo que se está hablando. Y les recomiendo de que por favor, cuando ya vayan a compartir ya sus avances en el foro, compártanlo en la plantilla y ahí van modificando. Y a ustedes les queda más fácil y a uno también de poderle hacerle las observaciones. Yo acostumbro a hacer las observaciones en su mismo trabajo. Se me es más fácil y ustedes lo entienden de mejor manera. Al igual que cuando van diríamos, a presentar, perdón, la tarea 3. Este es el número de grupo. Aquí tienen el número, tarea 3, Pedro Pérez, para que así sea el archivo y uno sepa que fue Pedro Pérez que lo hizo. Eso lleva portada, introducción, objetivo, desarrollo de los 4 ejercicios, conclusiones del trabajo desarrollado, referencias bibliográficas teniendo en cuenta las normas AP. Recuerden que en este trabajo tienen que hacer un video. Entonces, vamos a entrar a lo que es la teoría de conjuntos. ¿Cómo aplicamos la teoría de conjuntos en una problemática real? Entonces, el concepto de conjunto es uno de los más importantes en matemáticas. Aún más que las operaciones de contar, pues se puede encontrar implícita o explícitamente en todas las ramas de las matemáticas puras y aplicadas. En su forma explícita, un conjunto es una colección de objetos que tiene algo en común. A cada objeto de un conjunto se le denomina elemento, ¿sí? La teoría de conjunto es uno de los fundamentos de la matemática y los procesos del ser humano. Para este caso, los términos y principios de la teoría de los conjuntos se utilizarán para construir proposiciones matemáticas de manera más clara y precisa. En síntesis, un conjunto es una colección bien definida de objetos de cualquier clase. ¿Dónde aplicamos la teoría de conjunto en una problemática real? Diríamos que todas estas expresiones y muchas más son relacionadas porque estamos relacionados dos personas, dos cantidades, dos cosas, dos elementos, dos conjuntos, etc. ¿Para qué sirven los conjuntos en la vida cotidiana? Bueno, la teoría de los conjuntos nos sirve en nuestra vida cotidiana, en nuestra toma de decisiones, hasta en el momento de escoger un helado entre varios sabores. Ahí podemos aplicar la teoría de subconjuntos. Entonces, al final, de una u otra manera, está presente la teoría de conjuntos en nuestra vida diaria, ya sea para tomar una decisión o para tener posibles combinaciones de resultados. Agrupar objetos de la misma naturaleza para clasificarlos en colección o conjunto es parte de la vida diaria de los seres humanos. Los otros días me decía un estudiante que ella aplicaba la teoría de conjunto en su vida cotidiana, por ejemplo, cuando estaba lavando la ropa. Y le pregunté por qué. Me dijo, claro, porque cuando voy a lavar la ropa, yo tengo que seleccionar la ropa roja, la ropa blanca, la ropa negra. Y me llamó atención su ejemplo, porque al final es eso. Siempre de una forma, diríamos, subconsciente, estamos aplicando la teoría de conjunto. Entonces, esa fue una de los, diríamos, de los ejemplos que me llamó la atención cuando dijo que cuando estaba lavando la ropa, efectivamente está aplicando la teoría de conjunto porque está seleccionando la ropa por color. ¿Cómo podemos llevar a la práctica la teoría de conjunto en una problemática real? Inicialmente debemos conocer el concepto del diagrama de Venn-Euler, propósitos y beneficios, usos en diferentes campos y un glosario de diagrama de Venn-Euler.
Entonces, ¿qué es un diagrama de Venn? Usa círculos que se superponen a otras figuras para ilustrar la relación lógica entre dos o más conjuntos de elementos. A menudo se utilizan para organizar cosas de forma gráfica, destacando que se parecen y difieren de los elementos. Los diagramas de Venn, también denominados diagramas de conjunto o diagramas lógicos, se usan ampliamente en las áreas de matemática, estadística, lógica, enseñanza lingüística, informática y negocios. ¿Cómo definimos un conjunto? Entonces, un conjunto se puede entender como una colección, agrupación bien definida de objetos de cualquier clase con unas características en común. Los conjuntos que forman un conjunto son llamados miembros o elementos del conjunto. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Diríamos que aquí se tiene un conjunto de personas según su profesión y aquí tenemos un conjunto de marcas de autos japoneses, que diría de forma gráfica, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos llamar un conjunto de acuerdo a sus miembros o elementos. ¿Cómo se nota un conjunto? Entonces, todo un conjunto se escribe entre llaves, esto es muy importante, y se le denota mediante letras mayúsculas, A, B, C, y sus elementos se separan mediante comas. Ejemplo, conjunto de las letras del alfabeto, A, B, C, D, punto suspensivo, X, Y, Z, se puede escribir así. Y aquí podemos hablar por extensión y por comprensión, entonces decimos que el conjunto L es X tal que X, recuerden que esto significa, es una letra del abecedario. Profe, yo ahí tengo una duda en lo de por comprensión. Dígame. Profe, ahí en el X tal que X, es necesario colocar un igual al lado, donde dice el conjunto L es igual a X tal de ¿Aquí? X tal que X, y viene el igual, es una letra del abecedario o va sin igual. No, así. Bueno. Ah, ok, listo. Simbología que es importante que siempre recuerdes. Entonces tenemos el igual. Esto significa elemento que pertenece, no pertenece, es un subconjunto, no es un subconjunto. El conjunto vacío lo podemos representar de esta forma, ¿cierto? El conjunto universal siempre por lo general, se representa con una U mayúscula, conjunto de partes. Tenemos la unión, la intersección, la diferencia y diferencia simétrica. Bueno, aquí está de esta forma, pero también la podemos representar con un triangulito. También lo podemos representar de esta forma. Profe, una preguntita. Qué pena. Sí. Es que a mí no me queda claro el primer punto, o sea, no, yo he visto videos por aparte de los IPAs y pues no me queda claro, ¿será que su merced podría hacernos un favor y hacer un ejercicio? No, o sea, no de los que tenemos en la guía, sino uno similar, Bueno, por hagamos una favor. cosa y ahorita cuando ya terminemos, vamos a hacer los primeros, el primero y el segundo ejercicio, ¿les parece? Sí, profe, por favor. Ok. Entonces, complemento de un conjunto, lo representamos así o con una C exponencial. Conjuntos naturales, ya sabemos que los conjuntos naturales se representan con N, enteros racionales con una Q, irracionales con Q y una tilde, reales y complemento. Entonces, diríamos que los conjuntos, hay personas que se confunden con estos términos, que es un conjunto natural y que es un conjunto de enteros. Entonces, ¿quién me dice a mí qué son los números naturales y qué son los números enteros? ¿Cuál es su, Eso, Todos perdón, los, cuál es los su números diferencia? naturales
Los números naturales son todos del 0 en adelante que se pueden contar positivos. Y los enteros son los números negativos antes que el 0 y también los que están después del 0. Muy bien. Entonces, esa es la diferencia. Entonces ya tenemos que los números enteros contienen números negativos y positivos y los números naturales solamente contienen los números positivos que se puede contar desde 0 hacia adelante. Entonces, vamos a recordar algo que es la tabla de equivalencia de las operaciones de teoría del conjunto con la lógica. ¿Se acuerdan la primera actividad? ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de unión A, unión B, también si hablamos de lógica, quedaría P o Q. Recuerden que en los ejercicios, cuando hablamos de O, ahí en muchos ejercicios donde dice O, estamos hablando de unión, y se lee ser A o de B. Quiere decir que los elementos, cuando hay una unión A o unión B, son elementos que están en A o que están en B. ¿Cierto? Entonces, esto se representa de esta forma y la intersección es cuando hablamos de quedaría P y Q. Entonces, cuando hay una expresión que dice y, estamos hablando de intersección. Acuérdense de eso. Cuando hablamos de O, hablamos de unión y cuando hablamos de I, hablamos de intersección. Y se lee que es ser de A y de B. El complemento de A quedaría como la negación, en este caso de P, y se lee que es no pertenece o no ser de A. El contenido de A y B quedaría P, entonces Q, y se lee si A entonces es de B. Y la diferencia entre A y B quedaría P y Q, negación de Q, y se lee ser de A y no ser de B. Entonces, eso es, diríamos, lo que tienen en común cuando hablamos de los conectores lógicos. Y teniendo la interpretación de la teoría de conjunto, podemos también hacer la traducción de las leyes y veamos la ley de De Morgan traducida. Entonces, la operación unión, símbolo, definición simbólica que significa unión de B es igual a X que pertenece, tal que X pertenece a, ¿cierto? O X pertenece a B. Recuerden que O significa unión y la intersección es A con A, intersección B, X tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Y la diferencia A menos B, que se representa con signo menos, es igual a X tal que S pertenece a A y X no pertenece a B. Y la diferencia simétrica, que es igual a X tal que X pertenece a, diferencia simétrica de X pertenece a B. Entonces, aquí tenemos la representación gráfica de los diferentes, cómo se representan gráficamente los conjuntos. Entonces, tenemos que la unión se representa que es la unión del conjunto A con el conjunto B. Diríamos que este es el conjunto A, conjunto B. Esto es igual a unión B. Tenemos la intersección
Profe, una preguntita. Cuando tenemos, por ejemplo, que nos dice que A menos B, unión, o sea, la unión va hacia abajo, ¿cierto? No, la unión va hacia arriba. Unión y la de abajo es intersección, ¿sí? La que parece una Entonces, N. aquí también hacemos, esto se representa A intersección B, y aquí lo representamos como A menos B, y la diferencia simétrica que es A. ¿Queda claro? Esto es una pregunta. Cuando tenemos, o sea, tenemos la diferencia que sería A menos B y tenemos que la intersección del conjunto completo, o sea, dice C y arribita tiene una C pequeña. Ese es C complemento. Eso, ese complemento, ¿cómo nos quedaría la gráfica como tal? O sea, lo que yo voy es que se valdría lo que se une tanto en Ahorita lo la hacemos. diferencia como... Ahorita lo hacemos. No te preocupes que ahorita te explico cómo lo hacemos y cómo lo vamos a hacer en Paint para que ustedes trabajen de una forma más rápida. ¿Sí? Ok. Vamos a trabajar en Paint. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, seguimos. Usos en diferentes campos. Entonces, razonar la lógica detrás de declaraciones o ecuaciones, como la lógica booleana detrás de una búsqueda de palabras que involucre las instrucciones OR y AND, y cómo se agrupan. Cuando hablamos de conectores booleanos, es muy importante tener en cuenta que esto, más que todo, se utiliza cuando ustedes están buscando un artículo científico. Todos estos, más que todo, se utiliza esos conectores booleanos. Y en las matemáticas, los diagramas de Venn se usan comúnmente en las escuelas para enseñar conceptos matemáticos básicos como conjunto, uniones e intersecciones. Y también se usan en matemáticas avanzadas para resolver problemas complejos y se ha escrito mucho sobre ello en revistas académicas. También en estadística y probabilidad, los expertos en estadística usan el diagrama de Venn para predecir las probabilidades de determinados acontecimientos. Esto se relaciona con el campo del análisis predictivo. Entonces, ya tenemos muy claro que lo usamos en diferentes campos, en la lógica, en la lingüística, enseñar compresiones lectoras, en la informática, en los negocios. Entonces, diríamos que siempre la teoría de conjunto va a estar involucrada casi en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo representamos un conjunto? Por comprensión y extensión, ¿cierto? ¿Quién me dice cómo represento un conjunto por comprensión? Papá, muy bueno. ¿Cómo? Por comprensión, ¿cómo lo represento? ¿O Profe, por comprensión, cómo definimos comprensión? Sí. o sea, lo Es cuando definimos, se o coloca sea, X y profe, perdón. es cuando se escribe XX y se escribe, pues, si son enteros, bueno, si Bueno, debemos No, son, tener, ahí, perdón, ahí lo que toca cuando es por comprensión, o sea, es comprimir, porque por extensión se describe cada uno y por comprensión se coloca como una condición en qué consiste. Por muy ejemplo, bien. por extensión está ahí en A, E, I, O, U, pero por comprensión se resume y dice que son vocales, como la condición del conjunto. Es describir el objeto. Entonces se nombra la propiedad que caracteriza todos los elementos del conjunto. Eso es por comprensión, ¿cierto? Y por extensión se indica cada uno de los elementos del conjunto. En este caso, por extensión, aquí estamos hablando de que este es, diríamos que este conjunto A es el grupo de ¿qué? De las vocales, ¿cierto?
Entonces, por extensión nombro cada uno de los elementos y por comprensión lo que hago es la característica de los elementos. Entonces, el conjunto A por comprensión son el conjunto de las vocales y por extensión nombro a cada uno, A, E, I, O, U. Ese es el ejemplo. Un ejemplo por comprensión. Entonces, el conjunto M tal que X es una vocal. Se puede entender que el conjunto M está formado por las vocales A, E, I, O, U. Y por extensión, el conjunto de los colores del arco iris, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Entonces, ya eso está completamente claro. ¿Cómo se clasifican los conjuntos? Entonces, un conjunto infinito, ¿cómo lo determinamos? ¿O cómo lo expresamos? El conjunto infinito. ¿Qué podemos decir que el conjunto finito, perdón? Pues, profe, yo diría que el conjunto finito es porque tiene fin, ¿no? Finito. Llega hasta un punto. Ah, infinito, yo me basaba ahí en lo que decía ahí. El conjunto Finito, finito. finito. Conjunto finito, o sea, tiene un fin, tiene hasta un punto de llegada. Ok. Entonces, el conjunto finito es aquel cuyos elementos pueden ser, ¿qué? Contados. Entonces, aquí hay un ejemplo donde X tal que X es un mes del año, donde X pertenece a N, donde X es menor que 10, ¿cierto? Y lo determinamos contamos N, X es menor que 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, quiere decir que un conjunto finito es que tiene un límite, ¿cierto? Entonces, una vocal, y aquí también está por un límite que tiene el conjunto finito. Lo podemos contar. Entonces, es un mes del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Y qué es el conjunto infinito? Que no tiene fin. Ah, conjunto infinito es aquel cuyos elementos no pueden ser contados. X es múltiplo de 10. ¿Cuáles son los múltiplos de 10? 20, 30, 40, 70, 80 puntos suspensivos. Y X tal que X pertenece a Z, donde X es impar mayor que 13. También estamos hablando de que no se pueden contar. Había una controversia con respecto a que una persona decía, ¿por qué los números infinitos no se pueden contar si los números se pueden contar? Entonces, a veces como usted interprete o como usted diga la frase. Entonces, diríamos el conjunto infinito de los números naturales o números enteros no se pueden contar. Porque la persona decía, no, pero los números, ¿cómo que no? Los números se cuentan. Entonces, a veces es como usted el contexto de lo que usted expresa. Entonces, por eso es muy importante que el conjunto infinito es aquel cuyos elementos no pueden ser contados. Entonces, siempre hay que colocar una frase, por ejemplo, el conjunto infinito de los números enteros son aquellos que no se pueden contar. Por ejemplo, cuando no hay límite o cuando usted no le coloca decir que es menor o igual a 0, menor o igual a 10, perdón, o que está entre menos 7 y menos 10, ya usted está limitando, entonces ya el conjunto se hace finito. El conjunto vacío, bueno, ya todos sabemos que el conjunto vacío es un conjunto que no tiene elementos y se conoce como conjunto vacío o conjunto nulo y se simboliza con un 0 con algo atravesado o con dos llaves
para denotar el conjunto vacío. Entonces, el ejemplo X es mujer y mayor de 500 años. X es par y 2 es menor que X y X es menor que 4. ¿Por qué ese conjunto es vacío? ¿Quién me dice? ¿Por qué 2 es menor que X o X es mayor que 2 y menor que 4? ¿Nadie sabe? Porque sería el 3, ¿no? Porque es mayor que 2. Pues, profe, porque no tiene, porque supone que tiene que ser un número par, entonces el 3 es impar, o sea, no cabe ahí. Entonces, Porque entre el si 2 yo y el tengo 4, que sea 2, porque si yo tengo 2 menos 4, ¿eso me da igual cuánto? ¿Menos qué? menos 2, Y menos 2 más 2, ¿cuánto es? 4. 0, No sé. porque son 0. signos contrarios. Por eso es que es vacío. Continuamos. Entonces, conjunto unitario. El conjunto unitario se distingue por tener solo un elemento. El ejemplo, X, tal que X pertenece a N, donde N es un número par entre 1 y 3. ¿Cierto? ¿Cuál es ese número que hace falta? El número 2. Entonces, por eso es un conjunto unitario. Conjunto universal. Entonces, el conjunto universal, cuando se habla, se piensa de los conjuntos, es conveniente establecer la naturaleza de sus elementos. Por ejemplo, los elementos del conjunto C igual gato, perro, tortuga, y conjunto N, tortugas P, pertenece al conjunto de animales. U es gato, perro, tortuga, pez, loro, canario. Es decir, este conjunto constituye el universo del conjunto C y N. Por esta razón se dice que U es un conjunto universal. Conjuntos completamente diferentes o disyuntos. Es importante destacar que cuando dos conjuntos son completamente diferentes, no tienen ningún elemento común, reciben el nombre de conjunto disyunto y se representa de esta forma. Los cardinales de un conjunto se define como el número de elementos que tienen y se denotan por medio de los símbolos n, car o numeral. Entonces, diríamos un ejemplo que A es igual a X, es el número de días de la semana. Tenemos que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, el cardinal de ese conjunto, ¿cuánto es? 7. 7. Muy bien. Y se representa de esta forma. Cuando el conjunto es infinito, se representa con este símbolo. Determinar por extensión el conjunto seleccionado, hallar el cardinal del conjunto y tipo de conjunto. Listo. Entonces tenemos que X tal que X pertenece a Z, donde X es un número par y 0 es menor que X y X es menor que 7. Determinar por extensión el conjunto seleccionado. Hallar el cardinal del conjunto y tipo de conjunto. Entonces, ¿quién me dice cuál es por extensión, cómo es el conjunto?
B Menci- igual men- Mencióneme los elementos. 2, Ese 4 y 6. 2, 4 y 6. ¿Cuál es el cardinal? 3, ¿En qué tipo de conjunto es? finito. Muy bien. Entonces, aclaro ese concepto. Determinación de clases de conjuntos, ¿cierto? Es un número par mayor Profe, una igual pregunta. a X menos, perdón. ¿Cómo pasamos de un conjunto de extensión a un conjunto de comprensión? ¿Cómo pasamos? Repítame la pregunta. ¿Cómo pasamos de un conjunto de extensión a un conjunto de comprensión? Este conjunto está como Comprensión. está por comprensión, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y cómo pasamos ese número, ese No, o sea, cuando, conjunto, cómo pasamos ese conjunto a extensión? ¿Sí? ah, sí. Es lo que me estás No, al preguntando. contrario. Al contrario, profe, ¿cómo pasamos el de extensión a comprensión? Listo. Entonces, como aquí tengo el conjunto B y me van a mencionar 2, 4, 6, ¿cierto? Entonces, este conjunto lo tengo por extensión. Y si lo que me quiere nombrar acá, tengo, me da este conjunto, ya me lo dio acá, 2, 4, 6. Entonces, yo represento ese conjunto tal como está acá. Este conjunto es por extensión. Y para representar este conjunto por extensión en comprensión, lo represento de esta forma. ¿Lo entendió? Sí, señor. Muchas gracias. Profe, y cuando, por ejemplo, supongamos que son impares y son negativos y positivos, pero no incluyen el cero. No, cuando son negativos y positivos, el cero se incluye. Es que en una de los puntos del taller nos da que el conjunto B es de 7, de -7, -5, -3, -1. Claro, es que ahí es donde está. Mire, cuando a usted le hablan de -7 y 12, que ahí es a donde está, diríamos, un ejemplo, -7 y 12. Cuando ya a usted le están hablando de -7 y 12, se está refiriendo a números ¿qué? Impares. ¿A números qué? ¿Qué dijimos ahorita? Que los números enteros eran números positivos y negativos, incluyendo ¿qué? El cero. Cuando usted ya tiene esta expresión de -7 y 12, se está refiriendo a números enteros. Cuando le están hablando de números naturales, pues obviamente o se puede contar el cero o no. Los números naturales empiezan desde 1, muchos utilizan desde 0. Pero cuando ya a usted le dan esta expresión, se está refiriendo a números, perdón, a números aquí, números naturales, y cuando ya tenemos esta expresión, nos referimos a números enteros, que van desde Ah, los enteros negativos hasta los enteros positivos, incluyendo ¿qué? El cero. ¿Le está claro? profe, y cuando es que me lo dan es por extensión y no se incluye el cero. Igualmente, así no esté el cero ahí, se No, incluye, es ¿sí? que ahí, es que cuando se lo dan por extensión, se lo dan por extensión y no le incluyen el cero. Sí, señor.
Si quieres, Esta espéreme, se- les mando una foto por el grupo para que me entienda. Ok, ahorita miramos. Entonces, determinación de clases de conjunto es el número por comprensión y por extensión. Este es un ejemplo, ¿cierto? De lo que estamos haciendo, donde 2 es menor o igual a X y X es menor o igual a 2. Por comprensión y por extensión se representa 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aquí cuando se tiene menor o igual a 2, siempre se va a empezar a contar desde 2. ¿Cierto? Tengan eso en cuenta. Cuando dice menor o igual a 2, siempre vas a empezar a contar desde 2. Y se identifica la clase de conjunto finito, infinito, unitario, vacío, y en este caso el conjunto es finito. ¿Cuál está escrito por comprensión y extensión? Y hallar el cardinal del conjunto y clase de conjunto. Entonces, vamos a preguntarles. X tal que X meses que pertenecen al primer semestre del año. ¿Esto está escrito por qué? Por comprensión. Por comprensión. ¿Y qué cardinales? Seis. Muy bien. ¿Y es un conjunto qué? Finito. X tal que X son estudiantes del grupo que están conectados en el CIPAS. ¿Está por qué? Por comprensión. Comprensión. Y el número de estudiantes que están conectados al CIPAS, bueno, habría que contarlos. ¿Y este está escrito por qué? Por extensión. Por extensión. Muy bien. Entonces, dos conjuntos se pueden combinar de muchas maneras distintas. Las operaciones de la teoría de conjuntos son la unión, la intersección, la diferencia simétrica y el complemento. Entonces, cuando hablamos de unión, se representa de esta forma, que son los elementos que están en A y que están en B. Por comprensión, lo expresamos de la siguiente forma. A unión B es igual a X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Por intersección, son los elementos que están en A y que están en B. ¿Cierto? Son los elementos que pertenecen a A y que pertenecen a B. Y los representamos X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. La diferencia simétrica, A menos B, que son los elementos que están en A, pero que no están en B. Y lo representamos por comprensión, X tal que X pertenece a y X no pertenece a B. Y la diferencia simétrica, que son los elementos que están en A y que están en B, pero que no están en ambos. Así se representa la diferencia simétrica. Y se representa por comprensión de esta forma. El complemento de A que se representa de estos son los elementos, todos los elementos que no constituyen el conjunto A. O sea, vuelvo y repito. Ahí es donde está presentándose dificultades. El complemento de A son todos los elementos que no constituyen el conjunto A. Son todos los elementos que están por fuera de A. Ese es complemento. Y se representa de esa forma.
sea A y B dos conjuntos, la unión de ambos es el conjunto C. Quiere decir que el resultado de esto va a ser otro conjunto denominado C. No quiere decir que sea este, el cual contiene a todos los elementos pertenecientes al conjunto A y al conjunto B. Y lo representamos por extensión, por comprensión, tal como lo dijimos anteriormente. Ejemplo de conjuntos disyuntos, sea 1, 2, 3, 4 y 6, y sea B, A, E, O, U. La unión de A, unión B es igual a 1, 2, 3, 4, A, E, I, O, U. Si ustedes analizan, esto no tiene nada en común. Por lo tanto, se denominan conjuntos disyuntos. La intersección entre conjuntos, sean A y B, dos conjuntos, que fue lo que les dije ahorita, la intersección de ambos se representa con una N hacia abajo, y el conjunto C, el cual contiene los elementos que están en A y que están en B. Un elemento X pertenece a la intersección de los conjuntos A y B, sí, solo si pertenece al conjunto A, y X pertenece al conjunto B. Y se representa de esta forma. La diferencia entre conjuntos, ya se los dije anteriormente, que son los conjuntos, los elementos que están en A, pero que no están en B, y se representan con A menos B. Aquí tenemos ejemplos de los diferentes conjuntos. A menos B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 6, 7. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 menos el conjunto B, que es igual a 3, 5, 6, 7. A menos B es igual a 1, 2 y 4. A menos B nada más representa todo lo que está en el conjunto A. Complementos de un conjunto, que es lo que muchos tienen inconvenientes para representar el complemento de un conjunto. Ya dijimos que el complemento de un conjunto, por ejemplo, en este caso el conjunto B, es todos los elementos que están por fuera de B. Ese es el complemento del conjunto B. Y se representa con A y una exponencial de C. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B es otro conjunto AB, se representa con un triángulo cuyos elementos son todos los elementos de A o de B, excepción de los elementos comunes en ambos. O sea, a excepción de la que, ¿cómo se llama esto? Intersección. Intersección. Listo. Esa es diferencia simétrica. Muy bien. Entonces, aquí tenemos fuente de la bibliografía. Y bueno, muchas gracias ahí por escucharme. Ahora sí, vamos a adentrarnos a realizar un ejercicio con respecto a lo que ustedes vamos a realizar un ejemplo de los ejercicios 1 y 2. ¿Les parece? Sí, por favor, profe. Listo. Entonces, yo hoy les voy a... ¿Quiénes han trabajado con... ¿Quiénes están trabajando los gráficos con Paint? Yo, profe. Sí, profe, yo. Muy bien, listo. Entonces, diríamos que el primer ejercicio dice, sean los conjuntos, un ejemplo, ¿no? Sean los conjuntos A, es un ejemplo muy parecido al que está en la guía. Sean los conjuntos A, X tal que X pertenece a Z y son números impares entre menos 7 y 12. ¿Cierto? Ese es, diríamos, un ejemplo que me dan. Y también me dice que el conjunto B es un conjunto de 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cierto?
De acuerdo con el ítem seleccionado, determinar por extensión el conjunto dado por comprensión y determinar por comprensión el conjunto dado por extensión, que era lo que estaba preguntando la estimada estudiante ahorita. ¿Cómo paso por extensión a comprensión y cómo paso de extensión a comprensión? ¿Cierto? Entonces, ese conjunto A, ¿cuáles serían esos elementos o números que van entre 7, entre menos 7 y 12? ¿Quién me dice? ¿Quién me los menciona? Sería el Menos menos 5, 5, menos menos 3, 3, menos menos 1, 1, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9 y 11. 7. Ajá. Iría hasta 13, Vuelvo y pero repito. se pondría ¿Cuáles si son los no. números impares que van entre menos 7 y 12? Ahí es donde se está presentando. A veces es bueno cuando leemos e interpretamos. Menos 7 y 12. ¿Y menos 7 no es impar? Sí, profe, exacto, ahí es la duda mía, porque si es entre, o sea, entre, cuando dice entre, o sea, el menos 7 entonces entra. Claro, dice entre menos 7. Claro. Números impares. Si ahí dice, por ejemplo, dijese, diríamos entre menor igual, menor de menos 7, pues ahí sí entraría menos 5. Pero dice impares entre 7. Entonces dice menores entre menos 7. Por aquí sí dijese menores, ya 7 no entraría, pero dice entre menos 7 y 2. Entonces deben de tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cómo sería? Menos 7, coma, Menos 5, menos 5, Menos 9 coma, menos 5, menos coma, 3, menos 3, Menos coma, 3, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 1, 3, 1, 3, 5, 7, 8 y 3. 3, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9 9 y y 11. 11, Entonces, ¿por qué no entra el 0? porque son los impares. No, porque el 0 es un número neutro. 0 ni es par ni es impar. Aunque se puede meter dentro de los pares. Pero como le están pidiendo es números impares, pues el 0 es neutro. ¿Cierto? Ok. Listo. ¿Y cómo quedaría el ejercicio 3, 4, 5, 6, 7 por comprensión? ¿Cómo lo escribo? X tal que X pertenece Sería a los números naturales. Pertenece a los números naturales. entre, Mayores que 2. Siempre se empieza y, ajá, entre, entre 3, no, No, mayores. mayores que 2. y Mayores que 2 y ya. son mayores, ojo Mayores, cómo se escribe, y son mayores mayores o igual que 3, o mayores o igual, iguales, muy bien, o mayores o iguales, iguales ¿a qué? a 3. Listo. Así es que he Sí, escrito con, ahí donde yo tengo la duda porque a mí me habían corregido porque lo expresaba con los signos de mayor o igual. mire, Entonces, en una ¿cómo es? De las correcciones que me hizo el profesor en el trabajo, es que cuando era por comprensión se tenía que escribir la frase en letra. Pero yo he buscado exactamente. en ejercicios en YouTube, en otras partes, y lo comprimen con los símbolos. Entonces, no sé cuál es de la la correcta. Sí, listo, mire. Pero, Por qué se le manda a corregir eso? Porque es mejor que ustedes lo expresen así, porque así créanme que les queda más, se les queda más en la mente que de esta forma, porque de esta forma también lo puedo expresar.
Sí, que fue lo que usted expresó. Sí, de esta forma también lo puede expresar. Pero si usted lo Sí, expresa de señor. esta forma, créanme que se le va a quedar más en la retentiva. Y se lo apuesto. Profe, cuando convertimos ¿en qué? Pues lo que usted nos acaba de explicar, siempre tiene que ir la I primero antes del resto Sí, del... usted lo puede hacer. Ah, ok, Si son profe. mayores o Gracias. iguales, Ok, profe. ¿sí? Entonces, ¿cuál es Sí, el cardinal de este primer conjunto? Ojo que estamos haciendo el primer ejercicio de lo que ustedes tienen en la guía. Sería contar los elementos que hay. Sería el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y No, 10. Número los del, cardinales del elemento A, del conjunto A, perdón. son 10, ¿no? 2, 4, 1, 6, 2, 8, 3, 10. 4, 5, 6, 7, 8, Sí, 9 y 10. Muy bien. Listo. Ya resolví. Y entonces este sería ¿qué? ¿El cardinal es qué? Infinito. 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 Y lo represento como infinito. Con el símbolo. listo. Entonces identifica qué clase de conjuntos son. Ya dijimos que este era ¿qué? Conjunto A es ¿qué? Finito. Como es Finito. contable, es finito. Y el conjunto B es ¿qué? Infinito. No Infinito. contable. Listo. Entonces también dice que tienen que representar eso en una gráfica utilizando ¿qué? GeoGebra. GeoGebra. Muy bien. Listo. Entonces vamos a hacer el primero. Entramos a GeoGebra. ¿Ya han hecho ese paso? No, Sí, señor. señor. Listo. Entonces entramos a GeoGebra clásico. Entonces, lo primero que hay que hacer es para trabajar en la línea, y trabajamos sobre el eje de las, quitamos el eje Y. Lo primero que hay que hacer es eso, eliminamos el eje Y y trabajamos sobre el eje de las X. Entonces, vamos a trabajar el primer ejercicio que dijimos que era -7, ¿cierto? Entonces le doy aquí, -7 menor que X y X es menor que, dijimos que era ¿qué? ¿Entre 7 y qué? ¿Y Entre 12? 7 y 2. Listo, ya tengo. Le doy clic derecho, me voy a propiedades, le doy estilo, mostrar sobre el eje de las X y ya tengo la gráfica. Fácil. ¿Qué les parece? Está dentro de -7 y 12. Le tomo captura a eso y también debo de agregarle, ¿qué debo de agregarle? Venga, y con eso me quedé.
Profe, ¿nos podría repetir cómo hizo todo el procedimiento? Es que hay otros profesores que nos toca hacerlo como más, o sea, como que escribir parte por parte para que nos pueda dar el resultado. Y pues ahí me confundo. El procedimiento de GeoGebra. ¿Sí? Eso me está pidiendo. Esto. Estamos haciendo este. Ah, ok, profe. Menos 7 y 12. ¿Cómo lo grafico? Vamos a hacerlo nuevamente. Lo primero que hay que hacer es eliminar las ejes del eje Y. Le doy aquí en esta línea superior derecha, le doy aquí, eje Y, lo inhabilito y ya, eliminé el eje Y. ¿Qué le tengo que dar acá? Los valores. Menos 7, menor que X, y X es menor que 12. Clic derecho sobre el área azul y le doy propiedades. Estilo, mostrar sobre el eje de las X. ¿Le quedó claro? Estimado estudiante. Sí, señor. Ah, ok. Sí, señor. Entonces, ese sería lo que deben de hacer con respecto al ejercicio 1. El ejercicio 1 está claro, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, ahora vamos a trabajar con Pi. Vamos a suponer que vamos a hacer A unión P, A unión, diferencia simétrica entre C. ¿Cuáles las recomendaciones? Que ustedes hagan varios gráficos. Hacemos varios gráficos. Yo los conjuntos me gusta hacerle colores diferentes. Esto es rápido y fácil, estimados estudiantes. ¿Qué hace falta para tener ese conjunto? Entonces, ¿falta qué? ¿El conjunto qué? Universal. Muy bien, listo. Entonces, ya tengo ese. ¿Cuántos diríamos que voy a utilizar? Entonces, selecciono. Si voy a utilizar 3, pues selecciono. Control C, Control B. Y los voy colocando ahí en línea. Le doy Control B de nuevo. Si voy a utilizar 4 gráficos, pues, o 3, dependiendo de lo que me pregunte el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que vamos a hacer? Vamos a trabajar a unión diferencia simétrica de B y C. Entonces, le doy aquí.
me llevo acá. Entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo primero? Conjunto A, ¿cierto? Entonces, vamos a darle nombre al conjunto. Conjunto A. A. Punto B. Le doy doble clic. Cuando ya selecciono la letra aquí, nada más le doy doble clic y ya me da para yo hacer eso. Para escribir la letra que yo deseo. ¿Qué les parece? Es rápido, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que primero tengo que seleccionar acá? ¿Cuál es el primer paso que debo hacer? Identificar cuál es el conjunto qué. Bueno, para mí primero sería la diferencia simétrica, lo que está en paréntesis, entre No, B lo y C. primero, mire, el orden. ¿Qué es lo que me pide? A, unión, La- diferencia simétrica. Entonces, yo lo primero que tengo es que identificar o seleccionar es A. ¿Y qué es A? Todo esto. Este es A. Esa sería mi primera gráfica. Ahora me piden otro segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? La diferencia simétrica entre B y ¿qué? Entre B C. y C. Entonces, ¿cuál es esa diferencia simétrica entre B y C? Sabiendo que aquí tengo A, AB y AC. Recuerden que cuando ya selecciono la letra, nada más doy doble clic y ya él automáticamente me aparece el recuadro y ya en el recuadro nada más escribo. Entonces, ¿cuál es la diferencia simétrica entre B y C? Sería tomar todos Sería, los ¿Selecciono conjuntos que dónde? por la intersección. Entonces, mire, voy aquí. sele- seleccionen B y seleccionen C menos lo que está combinado entre los dos conjuntos. Listo. Entonces sería esta parte, esta parte, esta parte y esta parte. Esa es la diferencia simétrica entre B y C. Ahora me están pidiendo que una esas dos gráficas. Ok, sería unir entonces la completamente y lo único que queda por fuera es la mitad del centro. Entonces, pues, vamos a unir A, el conjunto A, todo el conjunto A con la diferencia simétrica de B y C. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que seleccionar? Pues a A, porque ya tengo que es todo el conjunto A, ¿cierto? Con la diferencia simétrica. ¿Qué quedó de esa diferencia simétrica? Quedó esta parte y quedó ¿cuál? Esta parte. Esa es la respuesta. ¿Y qué son los elementos que tengo que contar? ¿Cuáles son los elementos que tengo que contar o tener en cuenta? ¿Cuáles son los cardinales de ese ejercicio? Todo lo que está sombreado, ¿no? Claro, correctamente. A ver, ¿están entendiendo? Es fácil. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Entonces, ¿qué le pide el ejercicio? Que cuente cuántos elementos hay aquí y que diga cuánto es el cardinal, cuántos elementos es. ¿Qué les parece?
Yo digo o sea, de pronto se le dificulta la comprensión a ciertas personas es porque no siguen las reglas, los pasos, y eso tiene un orden, como un itinerario. Claro, o Si sea, se cumple el orden, se da si el lo hacen por ejercicio. orden es fácil. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Profe, pero ese cómo quedaría. Ya, esta es la respuesta. Porque le están preguntando la unión entre el conjunto A y la diferencia simétrica entre B y C. Esta es la diferencia simétrica. Vamos a señalarla. Espera un momentico. Vamos a buscarla aquí. Listo. Esta es la diferencia simétrica entre B y C. Y me están diciendo que estos dos diagramas, al unir estos dos diagramas, pues me da como resultado, diríamos que este es el conjunto A, para no confundirnos. A, y vámonos a llevar Profe, ahí no se le deja, le toca desde el Word. listo. Este es el conjunto A y esta es la intersección de A, la unión de A, diferencia simétrica entre C. Ese Profe, es uno de los ejercicios prácticamente del segundo punto. listo, profe, una pregunta, qué pena, perdón por Dígame. interrumpirlo. Profe, listo, vale, esos puntos están. Y ahora cuando es lo contrario, es lo que me tiene confundido es eso, cuando no es A unión, sino A intersección de la Vamos para allá. diferencia simétrica entre A y B. Listo, profe, gracias. Vamos para allá. Como dicen, hasta ahí todo claro, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Vienen y seleccionan todo eso y lo copian en su trabajo. Le doy control C, me vengo acá a Word. Ejemplo, le doy, mírenlo. ¿Sí ve cómo les queda? Y les queda un trabajo espectacular. Listo. Entonces vamos a hacer el segundo paso, el segundo ejercicio. Entonces vamos a trabajar C complemento vamos a trabajar C complemento menos A intersección B. Listo. Aquí lo que está preguntando el estimado estudiante. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Nuestras qué? Lo primero que tenemos que hacer es nuestras gráficas, ¿cierto? Entonces, ¿está claro hasta ahí? ¿Hay alguna duda?
Los escucho callado. Pues, profe, para mí hasta el momento va todo claro. Quiero solamente como aclarar la duda que te comenté hace un Listo. momento. Entonces ya selecciono, le doy control C, control V, necesito 3 gráficos de esos. Los voy ubicando acá. Vamos a eliminar eso. Me quedó como raro. No se han percatado de algo, ¿no? Falta el conjunto universal. Ah, ya. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que me pide el ejercicio del orden? ¿Qué es lo que me pide? Lo primero que tengo que hacer es El Hallar el complemento complemento hallar el complemento de ¿qué? de C, del del conjunto C. Listo, C. Entonces ya tengo a C aquí. C, A, y B. Entonces dijimos que el complemento de C eran todos los elementos que estaban ¿qué? por fuera de Por C. fuera de C. Muy bien. ¿Incluyendo qué? El conjunto universal. Muy bien. Entonces, ¿cuál es ese complemento? Todo esto y todo esto. Y ahí tengo a C, ¿cierto? El complemento. C Sí, señor. complemento. Bien. C complemento. Esto es lo que voy a obtener. Y entonces C complemento, diríamos que ese es C complemento. Debe llevar ahí pues el exponencial, ¿cierto? Listo. Ahí tengo C complemento. Ahora, ¿qué me están diciendo? A intersección B. ¿Cuál es la A intersección B? Es lo que comparten Lo el que A y tienen el en B, que es común. el centro. Que tienen en común A y B. Mañana, tarde y noche. En la noche coge esa moneda, la prende, ¿Quién viejo. tiene el micrófono abierto? Entonces, ¿cuál es el área que voy a seleccionar? El centro, lo que comparte, lo que se Centro. combina. Listo. Entonces aquí tengo que ese es copio. Listo. Ahora, ¿qué me piden? Que a esto le quite esto, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cómo queda eso? ¿Cuál área selecciono? Va a seleccionar donde está la intersección de A y B, solamente la parte de arriba, la otra mitad que no está. Hay una que está coloreada y la otra sin coloreada solamente la que está coloreada en azul, solamente esa mitad. Listo. Entonces sería ¿qué hace parte de ese complemento? Esta parte, ¿cierto?
¿Quién más hace parte de C complemento? El universal, todo lo que está por fuera. Esto. ¿Y qué más hace más? El conjunto universal. ¿Cuáles son los elementos que voy a contar? Lo que está aquí. Sí, pero le está restando. Falta que... Sí, sí, aquí, así queda, profe. Lo que está acá, lo que está acá y lo que está acá. ¿Sí ve que es fácil? ¿Hay alguna duda? Sí, ¿Cuál duda tiene? ahí o sea, ahí la clave de este ejercicio al graficar es seguir el orden. Esa es la clave. Sí. O sea, si lo hacen por orden, les va a ser más fácil. Porque mire, yo tengo el conjunto C, complemento, que es todo este conjunto, ya lo tengo aquí. Y me dicen que a eso tengo que restarle esta parte. Entonces, nada más, mire. Como ya tengo esta parte aquí, ¿cuál es la única parte que me hace falta aquí? Pues la de arriba. ¿Cierto? Mire, vea. Conjunto C todo completo. Y me dice que A intersección B es todo esto. Pero ya al momento de decir C complemento, que ya es todo esto, ¿cuál es la única partecita que me hace falta? Esta. Hasta ahí llega la explicación de los ejercicios 1 y 2. ¿Qué les parece? Profe, excelente. Súper, profe, me aclaró lo que necesitaba saber porque tenía mucha duda en esa parte. Muchas gracias. Ay, sí, profe. Muy bien. Entonces, si lo hacen de esa forma, con Pi, eso es rapidito. Lo hacen rápido, rápido, rápido. Entonces voy a dejar de grabar. Me quedo con ustedes. Entonces,